pues como siempre, buenos días, bienvenidos, me alegro de saludaros. A muchos ya he saludado, pero es un placer cada domingo poder saludarnos los hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias por el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, que seguimos con las predicaciones sistemáticas. La semana pasada tuvimos el comienzo del capítulo 8 y hoy seguimos vamos a buscar los versículos del 16 al 21. Hoy el título que le he dado a la predicación de hoy es La parábola de la luz. Y como ya nos explicó Alison la semana pasada, nos explicó lo que era una parábola, que es una enseñanza, nos dijo, espiritual, muy importante, y nos la transmite con ejemplos, ilustraciones humanas, para que lo podamos entender mucho mejor. Nosotros, ¿no? Dios se rebaja a nuestra altura, de alguna manera. Y como introducción, quiero decir que la semana pasada, si hacemos memoria, estuvimos viendo otra parábola, la parábola del sembrador o la parábola de las tierras, refiriéndose a los corazones, ¿no? Y si os acordáis, vimos 4 tipos de tierra o de corazones. La tierra junto al camino, primero, que estaba dura y la semilla pues no penetra y las aves se la comen, la semilla. La segunda tierra era la que estaba con las piedras, ¿no? Donde la semilla se seca pronto, al no tener humedad. Y la tercera era la tierra que estaba entre los espinos, donde la semilla se ahoga con los espinos, ¿no? Y la cuarta tierra era la buena tierra. Es la que recibe la semilla, que crece y que da fruto a 100 por 1. Ese era lo que en la semana pasada estudiábamos con Alison. Y esta buena tierra, que es la última, que es el corazón que recibe la palabra de Dios con gozo, que la atesora, que la riega cada día, que la hace crecer dando frutos en su vida, este es el corazón que no se deja llevar por los afanes de la vida, sino que atesora la palabra, la semilla, y se fortalece con ella. ¿Por qué? Porque para él es suficiente para todo lo que necesita en su vida. Y todo este pasaje del capítulo 8 nos habla de la palabra de Dios, de la importancia de recibirla y de obedecerla. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para dar los frutos que Él quiere que demos. Tanto la predicación de la semana pasada como la de hoy están conectadas totalmente, porque nos hablan de eso, de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. La importancia de tener un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios como buena tierra, como ya nos habló Alison la semana pasada. Y en este pasaje de hoy vamos a ver cuál es la responsabilidad de un corazón bueno, de esa tierra buena, que ha recibido la palabra de Dios con gozo, con alegría y con la fe que salva. ¿Y cuál es la responsabilidad? Mirad, quizá algunos de los que estamos aquí ahora oyendo la palabra de Dios han recibido la palabra, pero aún no han dado frutos, porque los afanes de la vida, los afanes de este mundo, las preocupaciones, se lo han impedido de alguna manera. Pero hoy es un buen día para comenzar, un buen día para hacer que esto cambie, para recibir la palabra y obedecerla, dejando que sus raíces penetren en nuestro corazón para que demos frutos para la gloria de Dios. Y en este pasaje de hoy, que he llamado la parábola de la luz, Jesús nos enseña una vez más que hemos recibido su palabra en nuestro corazón
y que si lo hemos recibido con disposición a escuchar y a obedecer, nuestra responsabilidad siguiente es comunicarla, es anunciarla a otros. Debemos anunciar a otros el plan de salvación que hemos recibido. Lo que sigue después de haber recibido la salvación del Señor, de haber nacido de nuevo, es anunciarlo, es ser testigos, como nos dice el Señor en su palabra. Somos llamados a ser testigos. Ahora, la pregunta para la reflexión es, si tuviéramos hoy la cura para una enfermedad grave, como el cáncer, que es una de las peores enfermedades de todos los tiempos, y que muchos de nosotros, o familiares, o amigos, o conocidos han tenido, o tienen, y muchos han muerto. Si tuviéramos la cura para esa u otra enfermedad parecida, ¿la esconderías? ¿Te la guardarías para ti? ¿Para que nadie se entere? Por supuesto que no. Nadie haría eso, sino que lo comunicaría a todos para que todos supieran que hay una cura y se sanara y se salvaran. Y eso es precisamente lo que nos dice este pasaje de hoy sobre la luz, que nadie enciende una luz y la esconde para que los demás no puedan verla, sino todo lo contrario, la ponen en alto para que todos la vean y no se pierdan. Y el primer punto que quiero compartir con vosotros, de los versículos 16, vamos a leer el pasaje completo primero. Dice así, versículo 16 al 21. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís. Se le dará, ¿cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hasta aquí la palabra del Señor. Fijaros, mirad, en este versículo 16 primero, el primer punto que quiero compartir se titula, la luz no debe esconderse. Y eso es lo que nos indica, fijaros, la palabra de Dios aquí, fijaros en este versículo 16, aquí la palabra de Dios es como una lámpara, como una luz, que no debe esconderse, sino exponerse a la vista de todos, para que todos vean la luz y no tropiecen en este mundo de tinieblas. Jesús viene hablando en los capítulos anteriores de este capítulo 8, en todos los anteriores, los 7 primeros capítulos, viene hablando del reino de Dios y su justicia. Viene hablando de que desde el principio de la humanidad, el mundo se rebeló contra Dios, los hombres se rebelaron contra Dios, y entonces comenzó ese cáncer espiritual que es el pecado. Y lo que hizo Dios para solucionar esto fue enviar a su propio Hijo encarnado como la cura de este cáncer, como la cura del pecado, para que no pasemos una eternidad separados de Dios en el infierno, sino todo lo contrario. Dios quiere salvarnos y perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que estemos toda la eternidad con el Señor, en su gloria con Él. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, preguntémonos, y quiero hacer varias preguntas a lo largo de toda la predicación para reflexión, porque este pasaje, aunque es corto, pero nos da muchas cosas para reflexionar en nuestra vida, para cambiar para la gloria de Dios. Y una de las primeras preguntas que quiero hacer, ¿qué estás haciendo tú con esa luz que Dios te ha dado? Que has recibido del Señor. ¿Dónde la estás poniendo? ¿En alto? ¿La ven los demás?
Pero si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta todos y tenemos que reconocer que hay personas que han visto, que han recibido la luz del Evangelio de Jesús y la esconden, por desgracia. Muchas veces por miedos o por vergüenza, como nos dice la palabra del Señor también, o por muchas otras cosas, las presiones de la vida, del mundo, la esconden. Pero de alguna forma todos nosotros también, como cristianos, también escondemos la luz del Evangelio. Algunas veces, no siempre, no radicalmente, pero lo hacemos. Por ejemplo, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros le hemos hablado del Evangelio del Señor Jesucristo, de su salvación, a todos nuestros familiares que no lo conocen todavía? A todos, estén donde estén. A nuestros vecinos, a todos nuestros vecinos. No solamente los de nuestro bloque o de la casa de arriba o de la de abajo. A nuestros compañeros de trabajo. ¿Le hemos hablado ya a cada uno de ellos? ¿Hemos buscado la oportunidad, como decía hoy Pedro, en su oración? Busquemos oportunidades para eso. En nuestros trabajos, en la escuela, en el instituto, en la universidad, donde sea que estemos. ¿Hemos hablado con ellos? ¿Le hemos dicho que somos cristianos, que hemos recibido la salvación del Señor? ¿Que hay un Dios que le ama? Reflexionemos en esto. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada día por la mañana pensando en la oportunidad para hablar a alguien al salir de nuestra casa? De Jesucristo, de su Evangelio de salvación. Otra pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Señor? De ese plan de salvación. ¿Esta mañana, al levantarte? ¿Ayer? ¿O quizá la semana pasada? ¿O el mes pasado? ¿O el año pasado, en Navidad? Puede ser. Seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros y reconozcamos nuestra debilidad, nuestra frialdad muchas veces, nuestra frialdad espiritual, en este sentido, de comunicar lo que hemos recibido. Algo bueno, lo mejor. Tenemos que compartirlo. Y si no lo hacemos, confesemos al Señor para que Él actúe en nuestra vida, para que pueda cambiarla. Y hoy es un buen momento para que mucha gente no se vaya al infierno al morir cada día sin Jesús. Hay mucha gente que está esperando que le hablemos de Él, de Jesús, y nosotros ni nos damos cuenta. Hablemos de Jesús, que es la luz del mundo. Él es la luz del mundo y nos llama a nosotros que seamos luz en este mundo. Esta parábola de la luz demanda acción para nosotros. La luz crea responsabilidad en nuestra vida. Porque una persona que ha recibido la verdad tiene que actuar según esa verdad. Todos somos responsables delante de Dios en base a la luz que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿Qué estás haciendo tú con la luz que el Señor te ha dado? No tenemos que ser teólogos, tenemos que ser testigos que solamente dicen lo que han visto, han oído y han recibido. Mirad, los que hemos recibido la salvación del Señor, la palabra de Dios, tenemos esa responsabilidad de anunciarla, de proclamarla, de predicarla, de ponerla en alto para que todos puedan verla, de recibirla, para que puedan recibirla y salvarse cada uno. Seamos como luces que alumbran en este mundo de tinieblas y de pecado, de oscuridad. Ahora piensa en ti mismo, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿En qué medida lo estamos haciendo? Fijaros lo que dice el versículo 17.
porque nada hay oculto, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Lo que Jesús nos enseña aquí es que la verdad que hemos recibido, nadie la puede esconder, nadie la puede tapar. Como dijo Jesús a los fariseos, que querían hacer callar a sus discípulos el día de la entrada triunfal en Jerusalén. Los discípulos cantaban y alababan al Señor. Y los fariseos querían que callaran. ¿Y sabéis lo que le dijo Jesús? Fijaros lo que dice en Lucas 19:40. Jesús dijo, os digo a los fariseos, que si estos callaran, las piedras clamarían. Pues si nosotros callamos, las piedras hablarán. Pero el Evangelio se transmitirá a toda persona en el mundo. Con nosotros o sin ellos, o sin nosotros. Y fijaros lo que dice el versículo 18. Es una advertencia. Mirad pues cómo oís, dice. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí tenemos una advertencia del Señor muy importante para todos, de cómo estamos escuchando la palabra de Dios cada día. No solamente el domingo aquí, sino cada día, en tu casa o en donde sea que estés. Debemos de mirar bien cómo oímos. Y también qué es lo que oímos a veces. Muchas veces hay cosas que oímos que no deberíamos oír, que no deberíamos de escuchar. Entre semana, cada día. Más bien deberíamos escuchar la voz de Dios, de su palabra. Mirad bien cómo oís, dice el Señor. Tened cuidado. ¿Qué estás escuchando cada día? ¿De qué estás llenando tus oídos, tus ojos, tu corazón cada día? Hermanos, escuchemos la palabra de Dios cada día. Ámala, atesórala, ábrela todos los días y ve el rostro del Señor ahí. Ve en sus páginas al Señor, ve su silueta, oye su voz. Ahora, ¿con qué actitudes escuchamos la palabra de Dios? Y quiero hacer esta pregunta y responderla de alguna manera con varias opciones. ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Porque toca? Hoy toca venir a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. ¿O porque me he impuesto una disciplina para cumplir y acallar mi conciencia, para sentirme bien conmigo mismo? ¿O por casualidad? Me levanté esta mañana, me encontré con mi Biblia y la cogí a ver qué decía. Cosas así. O por el contrario, buscamos de todo corazón la comunión con el Señor, con nuestro Dios, cada día, como expresa el salmista. Fijaros lo que dice el salmista en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Clama así? Por nosotros, a nosotros clamamos nosotros así por la palabra de Dios, como el ciervo. Mirad, deberíamos de buscar la palabra del Señor así, como ese ciervo que nos dice cada día, en nuestra casa, con nuestro devocional diario, en el coche, cuando vamos conduciendo, cuando vamos de viaje. Podemos ir escuchando cánticos y alabanzas y cantándolos. O en la iglesia participando en cualquier culto de oración, de alabanza, de adoración, de lo que sea. Que brame nuestro corazón y nuestra alma por estar con el Señor, por estar con su palabra. Donde quiera que sea, donde quiera que podamos estar. Fijaros lo que dice la segunda parte
del versículo 18, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Este versículo 18, en este versículo el Señor nos advierte, ¿no? Como hemos visto, cuidado como oís, para que evitemos el oír sin atención o a la ligera, para que evitemos el olvidarnos lo que hemos oído, para que evitemos que la palabra de Dios sea ahogada en nuestros corazones bajo las malas hierbas de este mundo, que este mundo siembra en nuestras vidas, que el diablo siembra en nuestras vidas, que la carne siembra en nuestras vidas a lo largo de ellas. El Señor Jesús aquí nos advierte, no quiere que nos enfriemos, que nos alejemos de Él, de nuestra relación con Él, porque esto, si nosotros nos apartamos de Él, eso va a acarrear graves y malas consecuencias en nuestra vida y el Señor quiere evitarlas. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos en Mateo, capítulo 25? En el capítulo 25 de Mateo, del 14 al 30, estará la parábola de los talentos. No la vamos a leer, pero la voy a resumir muy rápido. Dice que el Señor Jesús, en esta parábola de los talentos, dice que dio a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro dio 1 talento. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Dice que luego que los 2 primeros negociaron con esos talentos, negociaron y usaron bien sus talentos y ganaron el doble, o sea, el 100%. Pero el que recibió solo 1 talento, ¿sabéis lo que hizo? Fue y lo enterró bajo la tierra. Porque tuvo miedo, dice. Y se quedó sin nada. Se quedó sin talento, lo enterró. Y el Señor, ¿sabéis? Llamó a los 2 primeros siervos, los llamó siervos buenos y fieles. Pero al último que había enterrado su talento lo llamó siervo malo y negligente. Y le quitó el talento que le había dado. Y se lo dio al que tenía más talentos porque lo estaba usando bien. ¿Lo veis? Ahora, todos nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Hemos recibido del Señor dones y talentos. Pero la pregunta al respecto es, ¿qué estamos haciendo cada uno con la luz que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo cada uno con los dones y talentos que el Señor nos ha dado? ¿La estamos negociando? ¿Estamos negociando con esas bendiciones? ¿Como buenos y fieles siervos? ¿Estamos compartiendo la palabra de Dios con otros? ¿O por el contrario, la estamos enterrando? ¿Estamos apagando como siervos malos y negligentes? Porque nuestro Señor no nos ha dado estas bendiciones, estos talentos, para que los enterremos, sino para que negociemos como buenos hijos de Él, para que demos frutos. ¿Sabéis lo que significa la palabra negociar? Negocio, que aparece en la parábola de los talentos. Significa la negación del ocio. Negocio. No ocio. Lo contrario del ocio. No debemos de estar parados sin hacer nada. La palabra de Dios, los dones, los talentos nos han sido dados para usarlos, para dar frutos, para la gloria y la honra del Señor. Y si no los usamos, ¿qué pasa? Nos serán quitados. Si los enterramos, nos serán quitados. ¿Lo entendemos? Pues manos a la obra. Hay personas que creen que están bien con Dios, que no necesitan nada más, que viven su vida a su manera y dicen, bueno, yo no hago nada malo, yo no hago nada malo. Pero te pones a pensar y dices, pero tampoco hacen nada bueno. Y el seguir a Jesús es un nivel más alto, como ya vimos atrás. No solamente se trata de no hacer nada malo, sino de hacer lo bueno. Eso no es seguir a Jesús, no hacer nada malo. Seguir a Jesús es hacer lo que el Señor dice, hacer lo bueno.
Tenemos que dejar nuestra comodidad y seguir a Jesús en serio, tomando nuestra cruz cada día y siguiendo sus pasos, sus palabras, sus pisadas, siendo la luz del mundo que Él nos llama a ser. ¿Cómo? Hablándole a familiares, como decía antes, a vecinos, a amigos, al prójimo en general. Mirad, recuerdo hace unos años, hace bastantes años, hace unos años, recuerdo que un hermano, hace ya bastante, compartía muchos versículos con creyentes y con incrédulos. Para mí era un ejemplo, ¿no? Era un creyente que yo diría, como en la parábola esta, yo diría que era un buen siervo y fiel. Pero llegó un momento en su vida en que él tuvo un tropiezo y cayó y se apartó del Señor y de la iglesia. Y muchos de nosotros le hablamos, le exhortamos a que se volviera al Señor y a sus caminos. Pero él decía, pero si yo estoy bien, yo sigo teniendo relación con el Señor y con su palabra, yo sigo orando cada día. Eso es lo que él decía, pero la realidad era otra. Hace tiempo hablé con él y conversamos sobre las pruebas de la vida. Y le recordé un versículo que él mismo recordaba y compartía una y otra vez de memoria. Y le dije, Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Le dije, que dice así, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, y me paré, para que él lo repitiera. Y no lo repitió. Y sigue el siguiente versículo, el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, y me paré. Y él no lo sabía, se le había olvidado. No supo contestarme ni a la primera frase ni a la segunda. Y me dio mucha pena comprobar cómo se le había quitado ese talento que tenía él antes de memorizar y de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque ya no la usaba. Porque había enterrado su talento. ¿No nos pasa a nosotros esto? Y el segundo punto que quiero compartir y último se titula La verdadera familia de Dios, versículos del 19 al 21. Mirad, en estos versículos Jesús nos enseña la verdadera dimensión de la relación con Él. No es que Jesús niegue las relaciones familiares o filiales de consanguinidad, no. Lo que Jesús nos enseña aquí es que el ser salvo, el ser un hijo de Dios por el nuevo nacimiento, es tener una relación con Jesús mucho más estrecha y más íntima que la que Jesús tuvo con su propia madre y hermanos en la carne. Los vínculos familiares son temporales, pero los vínculos espirituales son eternos. Y esto es lo que nos enseña aquí. Mira, a su vez, los cristianos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nos enseña este pasaje que nuestra relación con el Señor debe de ser mucho más profunda, más elevada, más duradera que cualquier relación humana basada en la carne, en la consanguinidad. Versículo 19. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Mirad, Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer a este mundo, predicar, anunciar el evangelio de salvación a este mundo perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a ser la luz del mundo. Jesús está brillando ahora, aquí, en este pasaje. Jesús está siendo luz para este mundo en tinieblas. Jesús nos enseña con su ejemplo lo que tenemos que hacer, que es ser luz al mundo. Jesús nos enseña muchas veces con su ejemplo en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nos laváramos los pies, nos enseñó, cuando nos lavaron los pies uno a otro, como Él nos dio ejemplo refiriéndose al perdón. ¿Os acordáis, verdad? Antes de la cena del Señor.
También nos dio ejemplo y nos dijo que nos amáramos unos a otros como Él nos amó. Él es el ejemplo. ¿Y cómo nos amó Él? Hasta la muerte. Él nos enseñó con su ejemplo siempre. Así que sigamos su pisada. Imitemos al Señor, siendo luz a este mundo. Mirad, observemos lo que dice este versículo. ¿Cuánta gente había allí escuchando al Señor? Había tanta gente, dice, que ni aún sus familiares podían llegar hasta Él a causa del gentío, de la multitud. Pero observemos también algo, que sus parientes más próximos eran los menos interesados en escuchar su predicación. Su madre y sus hermanos, en vez de estar dentro, escuchando, estaban fuera. Y fijaros lo que les contesta él. Versículo 20 dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Bueno, dice, le avisaron diciendo eso. ¿Y ahora qué hace él? Mira, su hermano aún, aquí, todavía no entendían a Jesús. Creían que estaba loco. Los hermanos de sangre. Y es que los hermanos de Jesús, los hermanos de carne de Jesús, aún no creían en Jesús como el Salvador del mundo. Como nos dice la Biblia en Juan 7:5, que vamos a leer. Fijaros lo que dice. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Los hermanos de Jesús no creían, hasta entonces no creían en Él. Después creyeron y fueron buenos hombres de Dios. Muchos de ellos excelentes. Mirad, la madre y los hermanos de Jesús quieren verlo, pero no están escuchando, no están actuando como los que estaban allí sedientos y hambrientos de escuchar la palabra. Aún no entienden el mensaje de Jesús, que el mensaje de Jesús era de vida o muerte. Y lo que más le importa a Jesús es ser la luz del mundo, de este mundo que está en tinieblas y que no se pierdan. Eso es lo que le importa a Jesús. Él quiere que todos se salven. Y Jesús marca aquí la diferencia en este pasaje. Prefiere seguir ocupado en predicar y ser la luz del mundo antes que pararse a hablar con sus parientes. Y hace una declaración al respecto. Fijaros lo que dice el versículo 21. Entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús declara que sus verdaderos familiares son los que oyen su palabra y la hacen, los que han nacido de nuevo por la fe. Aunque a primera vista parece una respuesta dura de Jesús aquí, hacia su madre y sus hermanos de sangre. Pero realmente lo que Jesús está haciendo es resaltando, haciendo un contraste claro y sencillo entre la familia de sangre y la familia espiritual. Jesús está resaltando dos cosas muy importantes que tenemos que tener todos claras. Primero, el oír la palabra de Dios. Y segundo, el hacer la palabra de Dios, el obedecerla. Jesús no está siendo maleducado con su madre y con sus hermanos, sino que está siendo la luz del mundo, simplemente. ¿Qué es lo que vino a ser? La luz del mundo. Está abriendo los ojos y los oídos y bendiciendo a la multitud de oyentes que están allí para explicarles esta verdad espiritual, que la verdadera familia de Dios son los que oyen la palabra y la obedecen, la hacen. Porque muchos podemos oír la palabra de Dios, pero si no la hacemos, entonces nos convertimos ¿en qué? Oidores olvidadizos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Que se engañan a sí mismos. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 1, versículo 22. Fijaros lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Lo veis? Muchas personas también dicen que aman a Jesús,
Mucha gente en el mundo dice, yo amo a Jesús. Pero Jesús dice en Juan 14, versículos 15 y 21, fijaros lo que dice. A todo el que dice, yo amo a Jesús, dice Jesús, si me amáis, versículo 15, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquí la palabra guardad o guarda significa obedecer. Y fijaros lo que sigue diciendo, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús nos está enseñando que la verdadera relación con él es a través de su palabra. Nadie, ni tú, ni yo, ni nadie podemos tener una relación cercana con Jesús sin su palabra. Entendamos esto. Y como como hemos leído, no nos engañemos a nosotros mismos. No puede ser de otra manera. ¿Quieres saber cómo estás para terminar? ¿Quieres saber cómo está tu relación con el Señor? ¿Quieres saber cuán cerca estás de Jesús? Pues voy a hacer unas preguntas para que reflexiones al respecto. Primero, examínate y comprueba en tu vida cómo y cuánto estás leyendo la Biblia cada día, la palabra de Dios. Examinémonos cada uno. Y segunda pregunta, segundo examen, examina también cómo y cuánto estás obedeciendo la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar. Vamos ahora a orar, pero vamos a terminar orando de una manera diferente, aunque algunas veces también lo hemos hecho, que es con una canción. Vamos a escuchar, vamos a ver un vídeo de una canción que se titula Enciende una luz y que tiene muchísimo que ver, expresa muy bien lo que he compartido hoy en este pasaje, así que hagamos cada uno, la conocemos, yo creo que la mayoría la conocemos, de Marcos Witt, enciende una luz y escuchemos bien, porque hay cosas que son muy importantes que dice y que ya hemos compartido aquí, pero vamos a escuchar bien, vamos a hacer cada uno una oración personal de esta canción, ¿vale? Y con eso terminamos. Que el Señor os bendiga. Amén.